Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada, tanto en Estados Unidos como en México, se dieron a conocer datos sobre el Producto Interno Bruto. Este indicador económico da cuenta de la evolución real de las actividades económicas en el sector agropecuario, industrial y todos los servicios como el comercio, el turismo, el entretenimiento, los servicios financieros, servicios médicos, educativos, funerarios, transporte de pasajeros y mercancías, gastos de gobierno, importaciones y exportaciones de mercancías. Así que estamos hablando de que cuando esto se estanca o entra en menor ritmo de velocidad, se traduce en estancamiento económico o recesión. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de esta información que el maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras, a quien usted ya conoce, y establecemos el enlace telefónico con él? Buenas noches, mi querido Carlos. Buenas noches, Raimundo, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Y bueno, empecemos porque primero los datos de Estados Unidos, 2 trimestres con decrecimiento en su Producto Interno Bruto real, y después México dando la nota con un crecimiento de 1.9 trimestral. Esto habla de una desincronización en términos de esta variable económica. ¿A quién está yendo bien? ¿A quién está yendo mejor? Bueno, lo primero hay que señalar es que el PIB es la suma de todos los bienes y servicios que genera una economía. Existe la idea de que si hay 2 trimestres consecutivos con caídas en el PIB, entonces estamos en una recesión. En las últimas 12 veces que esto ha sucedido en los últimos 80 años, en 10 veces sí hemos estado en una recesión, pero hay 2 veces en las que no, y esta va a ser yo creo que la tercera vez en la que Estados Unidos, a pesar de sumar 2 trimestres consecutivos con caída en el PIB, no está en recesión. Una recesión, como lo señala la regla, es una caída generalizada en la actividad económica con desempleo por varios meses. Entonces alguien dijo, bueno, pues si la suma de todo es el PIB y varios meses son 6 meses, pues 2 trimestres. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? En Estados Unidos bajaron los inventarios son parte de la producción, entonces eso restó al PIB. Subieron las importaciones más que las exportaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene un buen consumo, entonces las importaciones también le restan al PIB. Entonces, en consecuencia, tuvimos 2 caídas pequeñas. La última de 0.23% en términos trimestrales, como hacemos en México, de acuerdo a nuestra metodología. ¿Y qué es lo que realmente debemos de ver en la economía norteamericana y en la economía mexicana y en cualquier economía? Punto número 1, el consumo. ¿Cómo va el consumo? En el caso de Estados Unidos va bien. Hay un aceleramiento en el consumo de servicios y hay una desaceleración en bienes. Estamos viendo otra vez un cambio en la canasta de consumo de los norteamericanos. Están dejando de consumir bienes, como pasó en la pandemia, nuevamente están consumiendo servicios. Están saliendo a los restaurantes, están saliendo de viaje, están usando más el transporte. Eso es lo que estamos viendo. La gente nuevamente reabre y otra vez empieza a consumir más servicios que bienes. Y por el otro lado, la tasa de desempleo, eso es fundamental. En la medida en la que haya más personas empleadas en una economía, tienen más dinero para gastar y en consecuencia van a estar moviendo más la economía. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3.6. Este viernes vamos a conocer la tasa de desempleo de julio, probablemente en 3.7. Mientras se mantenga por debajo de 4% y el consumo esté creciendo, una economía no puede estar en recesión. Sí. Carlos, eso por el caso de Estados Unidos. Sí. Carlos, esta vitalidad entonces de la economía norteamericana, pues desafortunadamente, como en el resto del mundo, ha desembocado en la inflación. Y este fenómeno inflacionario ha sido pues ya enfrentado por la política monetaria de los bancos centrales, particularmente del sistema de la Reserva Federal, con una elevación inédita en sus tasas de interés. Y se dice que viene el fantasma de la recesión.
Así es. Bueno, normalmente cuando hay una inflación elevada, pues la gente deja de consumir, ya estamos viendo una desaceleración en el consumo de Estados Unidos, estamos viendo un estancamiento muy importante en la de México. México está en una situación más preocupante que Estados Unidos, porque nuestro consumo sí está estancado. Y lo que vemos para el segundo semestre del año es nuevos aumentos en la tasa de interés de Estados Unidos. Ahorita está en 2.25, podría terminar el año en 3.75, es decir, 1.5% más. La tasa de México está en 7.50 y el próximo 11 de agosto probablemente la lleve Banco de México a 8.25. Si decidiera seguir a la FED, que a mí no me gusta la idea, pero si decidiera seguirla, México la tasa de interés terminaría este año en 9.75. Por eso le estamos recomendando a tu audiencia que si tiene dinero en el banco, pues invierta a plazos cortos, pueden meterse a CETES directo, que es del gobierno, o algún banco que les dé CETES no más de 28 días para que conforme vaya subiendo la tasa de interés, pues los intereses que les dé el banco vayan subiendo. Carlos, incluso mira, reutilizando una metáfora por ahí, tú la recordarás de Agustín Carstens, donde dijo que si a Estados Unidos le da gripita, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, el frenón económico en los Estados Unidos derivado de estos ajustes por parte del sistema de la Reserva Federal impactará en México. ¿De qué forma? Sí, por supuesto, Raimundo. Lo que vimos en el crecimiento del segundo trimestre es que la actividad secundaria está creciendo 3.3 y los servicios 1.0. ¿Qué significa? Que México depende mucho de su industria y la industria mexicana depende mucho de sus exportaciones. Ahorita estamos muy bien, tenemos récords históricos en exportaciones e importaciones, hay que señalarlo, pero si Estados Unidos, que tuviera el 80% de nuestras exportaciones, cayera en recesión en 2023, pues evidentemente va a dejar de pedir menos productos. Y ahí la importancia de que México atraiga a la mayor cantidad de empresas norteamericanas en este momento en que tienen tensiones con China, para atraer la mayor cantidad de inversiones a nuestro país. Las exportaciones en este momento yo creo que son la verdadera palanca del desarrollo mexicano. Carlos, en términos del valor monetario real del Producto Interno Bruto de México, en la medición de este último trimestre estaríamos equivalente a valores del año 2017, un lustro de retraso. Sí, lamentablemente, Raimundo, hay que señalar una cosa importante. Estados Unidos ya está por encima de 2019 a pesar de las caídas que tuvo en estos dos primeros trimestres del año. México, como bien señalas, estamos en niveles de 2017 y el próximo año no creciéramos de manera vigorosa, que es lo más probable, cambiemos creciendo entre 0 y 1%, pues muy probablemente vamos a regresar a los niveles de 2018 en 2024, con un agravante adicional, que entre 2018 y 2024, pues la población aumentó en unos 5 millones de personas, entonces el PIB per cápita, pues el PIB dividido entre los 132 millones de mexicanos que vamos a ver en este momento, pues va a ser menor al PIB per cápita que teníamos en 2018. Vamos a tener una pérdida de bienestar en este sexenio, tanto por la pandemia como por malas medidas políticas y económicas que están tomadas. Carlos, entonces hacia el 2023, en estos ajustes que incluso el Fondo Monetario Internacional hizo del escenario de crecimiento económico para México en el 2022 a la alza y el 2023 hacia la baja, estarían dando fe en este pronóstico al menos de un eventual frenón no solamente en la caída del Producto Interno Bruto, sino en las expectativas de otras variables como el empleo. Sí, por supuesto. Normalmente México estaba generando alrededor de 800,000 empleos. La última encuesta de Banco de México coloca esa cifra alrededor de los 550,000 para 2022. Y para 2023, si México crece menos de lo esperado, estaríamos hablando tal vez de 450,000, 500,000 empleos registrados en el IMSS, en una población económicamente activa que va a crecer en alrededor de 1.2, 1.3 millones de mexicanos. Entonces, aquellos mexicanos que no encuentren un empleo formal, bueno, pues irán a la informalidad, en las prestaciones, y estamos hablando de 700,000, 800,000 mexicanos aproximadamente que van a caer en la informalidad. Después, muy malo porque normalmente los empleos que están en el IMSS pagan mejores sueldos y salarios que aquellos que están en la informalidad. Sí. Carlos, entonces finalmente damos por descontado que la semana que viene, el día 11,
Banco de México ajustará su tasa de interés en 75 puntos base o en 100 puntos base. Yo creo que la va a ajustar en 0,75. En el último comunicado de política monetaria, en sus últimos reuniones, dice: vamos a seguir aumentando nuestra tasa de interés en las próximas reuniones. Pues cumpliendo su palabra debería de hacerlo, sobre todo porque la FED ya subió su tasa y el mercado ya descontó que el Banco de México hará lo propio. Ahorita el tipo de cambio está un poco presionado por las presiones entre China y Estados Unidos, el viaje de la señora Nancy Pelosi. Vamos a ver cómo responde China a esto, pero esa es la razón por la que ahorita está un poco presionado el tipo de cambio. Vaya, Carlos, pues aquí estaremos dándole puntual seguimiento con tu apoyo, como siempre, amigo mío. Te agradezco muchísimo desde el lugar donde te encuentras haber hecho este esfuerzo de comunicación para Cuentas Claras. Muchísimas gracias, Raimundo, otra vez. El clima nos jugó una mala pasada, te agradezco. Ya lo creo, cuídate mucho y nos estamos por aquí viendo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Raimundo. Orden. Ahí lo tiene. Los desafíos para enfrentar no solo un frenón, sino una caída de nueva cuenta en la economía, no se pueden descartar, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.